Los adolescentes que hackearon a la CIA. ¡Ay, ese se ve chimba! Ese se ve muy bueno, los adolescentes que hackearon a la CIA. ¿Ese o qué? Sí, se ve Ese. bueno, ese se ve bueno. Pues yo pensé que era el video, yo pensé que habían puesto el video mío de Papi Muñe allá en el Tayrona. A ver. Chaval que veis ahí en la playa con un canguro es Default y es el enemigo número 1 de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Hackeó al líder de la CIA, expuso documentos clasificados del gobierno y en sus ratos libres, junto a su amigo de 15 años, le dio por hacer llamadas amenazadoras al mismísimo director de la CIA. Uy, Además de eso, es que Tobro Gamer le van los uy, ese marica, qué hombre. pacientes y está mamadísimo. Ay, Y si os lo estáis gonorrea. preguntando, sí, se puso así de cachas en la cárcel porque, por muy buen hacker que fuera, no era Sí, invencible. su día más tranquilo, llamando a amenazar al director de la CIA. Y es que puso literalmente a todas las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en su contra. Y aunque tanto él como su compañero Kraka parecían ser de esos hackers que son imposibles de pillar, al final una traición shakespeariana hizo que terminara su era. Pónganse cómodos, amigos, porque esta es la historia de ascenso y caída de unos chavales que se convirtieron en el enemigo número 1 de la inteligencia de los Estados Unidos. El ataque al director de la CIA ocurrió en el año 2015 y lo había llevado a cabo el grupo Crackers with Attitude, un grupo de hackers que sí, en efecto, se habían inspirado en los raperos NWA, los de The Police, y habían cambiado la N palabra por su versión para hackers blancos, Kraka. Crackers with Attitude tenía entre 5 y 6 miembros y el líder del grupo era un chaval de 15 años, Kane Gamble, alias Kraka. Otro de los miembros era No, pero Justin Gray Lieberman. esa chapa sí estaba muy suave. El viejo Cracas. No, qué cosa tan fea. También conocido como Default, un hacker gamer de 23 años que tenía muy claro que quería combatir injusticias y enseñarle a esos de arriba que no eran tan poderosos como se creían. Cuando era pequeño, en 2008, Default era el típico niño de clase obsesionado con los videojuegos que de repente era buenísimo en el Smash Bros. O que había pasado de ser el peor jugador del grupo en el Call of Duty a ser el mejor en cuestión de días. Estaba obsesionado con meterle cheats a los juegos, es decir, modificarlos con trampas para ver a través de las paredes o para apuntar a la cabeza automáticamente, y era un niño que no dudaba en hackear la wifi del vecino si su madre lo castigaba sin internet. Una de sus mayores motivaciones para adentrarse en el mundo del hacking y aprender de todo cuanto pudiera sobre el tema era que un extraño hacker le había dejado prácticamente sin ordenador jugando al RuneScape y por supuesto Default quería venganza. La venganza es un Parce, gran... con todo el respeto del mundo. En el 2015, a mí RuneScape me parecía una mierda de juego ya. Yo no sé cómo había tanta gente entregada a ese videojuego. ¿Ustedes alguna vez que por cierto, no sé si ustedes saben, pero RuneScape, ¿cómo fue la vuelta? Acabó con la economía global de cómo fue la vuelta. Ahí la gente de Venezuela se metía a farmear plata y se hacían las relucas. El farmeo, ¿cierto que sí? Por el tema del farmeo. Yo tengo entendido, huevón, que la gente de Venezuela, mano, farmeaba durísimo, huevón, y con eso era que se mantenían, con eso se hacían que más de 2, 3 salarios mínimos de Venezuela. La plata del juego valía más que la de Venezuela. Ajá, ajá. Sí, 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 esa era la vuelta. Pero ese juego me parece malísimo, la verdad. motor. En 2008 también era la época de los chats de grupo y de Anonymous, el famoso grupo de hackers. Anonymous no tenía una organización clara ni jerarquía. Ah, lo que dicen por acá, papi, yo soy de Venezuela y yo jugaba eso para poder salir a comer empanadas. Marica de buena. Sí, no, había gente que literal trabajaba ahí desde que se levantaba farmeando plata. Así que coordinaba sus ataques a través de unos chats que eran accesibles para todo aquel que supiese encontrarlos. Default logró entrar en uno de esos grupos súper secretos, pero para él esa máscara de Guy Fawkes, esa irreverencia hacker y esa rebeldía no le gustaban en absoluto. Es más, le daban vergüenza ajena. Decía que eran un mal necesario en el mundillo y que solo le sirvieron para buscar entre sus filas a gente que mereciera la pena de verdad. Además, el ambiente en los chats era horrible. Si eras un recién llegado, te tocaba la novatada. Default cuenta que a veces era comer pasta de dientes
y otras veces mantequilla a cucharadas o cualquier prueba que se les ocurriese y sirviera para disuadir a la policía. Y una vez dentro, la forma de ocultar los planes y las cosas que hacían no era precisamente a través de algoritmos súper complejos. Consistía en esconder los mensajes en un mar de imágenes explícitas, no por grotescas o extremadamente desagradables. Dentro del chat, ahora ya con callo en el ojo, Default se abrió hueco a algo así como los bajos fondos de los bajos fondos y terminó en distintos grupos de hackers que, según él, empezaban a merecer la pena: Team Poison, Anon Ghost y AnonSec. AnonSec fue en el que se quedó, porque sus miembros se dedicaban a hacer una labor social que iba con sus ideales y eran bastante más serios y organizados que los de Anonymous. Durante el tiempo que estuvo en ese grupo, ayudó a combatir una crisis de agua en Michigan. En concreto, inhabilitó la web de pagos de la empresa que distribuía agua potable entre los residentes, ya que el agua, que supuestamente estaba destinada al consumo humano, en realidad estaba contaminada. Más tarde, el grupo y él filtraron 200... Venga, este no fue el caso en donde hay un campesino que el gobierno local estaba defendiendo que esa agua era potable, que simplemente tenía un color feo, pero que se podía tomar, que no hacía daño. Y uno de esos maricas sacó un tarro con esa agua, o sea, como un tarro de estos, lo destapó y se lo puso ahí a la vieja, porque era una vieja, si no estoy mal, y le dijo: listo, tómesela entonces. Esa agua es de acá, tómesela. Si eso no hace nada, tómesela. La vieja no fue capaz de tomárselo. Eso fue en eso. Eso fue esa época, sí. Ajá. Muy parado ese campesino, ¿no? Ah, sí, esto no hace daño. Tómese esta agua, entonces pues mami, hágale, ahí se la serví. Hágale, tómese pues un vasito de eso. Y la vieja: no, es que no tengo sed. No, 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 tome, tome, tome. 150 gigas de información de bases de datos privadas de la NASA, que incluían datos de vuelos, cientos de vídeos captados por las naves e información personal de los empleados. El problema era que, bueno, se llamaban AnonSec y como sonaba muy parecido a Uy, lo están viendo, mala mía. Default, la gente casi siempre atribuía a Anonymous todo lo que ellos hacían, y eso a Default le molestaba un montón. Pero allí siguió, labrándose un nombre y siendo querido por toda la comunidad hacker. De hecho, a finales de 2014, Default y AnonSec habían descubierto que en Dinamarca la bestialidad, es decir, tener sexo con animales, estaba permitida. Ojo, aquí no hablamos de zoofilia. La zoofilia es sentir atracción sexual por los animales. La bestialidad es el nombre del acto sexual en sí. Es la zoofilia llevada a la práctica. Vale, un día más en el que aprendes un nuevo dato perturbador. Total, que descubrir... Como la pederastría y la pedofilia. Eso horrorizó profundamente a Default y le hizo tomar la decisión de que iba a hacer algo para solucionarlo. El grupo entero se puso manos a la obra. Default dijo que había descubierto casos de perros que desaparecían y que más tarde reaparecían en burdeles de animales, sitios en los que los preparaban y los dejaban listos para los clientes. Burdeles de animales que gente de todo el mundo iba a visitar, porque como en el resto de Europa había prohibiciones claras contra esa práctica, la gente iba a Dinamarca para hacerlo. Entonces Default se coló en la web del gobierno de Dinamarca y puso un mensaje para que todo el mundo viese lo que estaba pasando. Otras personas se unieron al movimiento y poco después el gobierno prohibió el sexo con animales. Aunque como todo esto lo hizo bajo el nombre de AnonSec, de nuevo, muchos alabaron a Anonymous por una hazaña que, según lo que ha dicho Default, no era suya. Después de lo de Dinamarca, empezó a montar una botnet para que pudiera facilitarles las tareas a él y a AnonSec. Una botnet es una red de dispositivos que han sido secuestrados sin que su dueño se entere y que se utilizan de manera remota para distintos fines. Default los quería para ejecutar los ataques desde otros dispositivos que no estuvieran vinculados con él o para dejar inutilizados a servidores. Como para montar la botnet hay que infectar dispositivos, Default lanzó un malware y se puso a echar un ojo a qué había infectado. Se encontró con una base de datos en un servidor de la Universidad de Windsor, en la que había un documento donde estaba registrada la deuda de todos los estudiantes. En Estados Unidos, los estudiantes suelen contraer deudas enormes para pagarse su etapa universitaria. En universidades como la de Windsor, que se especializan en medicina, hablamos de sumas de entre 70 y 100 mil dólares por cabeza. Son deudas que les costará años, sino décadas, pagar. O sea, el ICETEX, pues básicamente, ¿no? El ICETEX, ¿ah? Todas sumaban casi 10 millones de dólares. ¿Ustedes saben cómo infectan los computadores así? ¿Han escuchado los famosos juegos AAA? Pues hay muchas maneras en realidad. Pero han escuchado los juegos AAA, ¿sí? Los juegos craqueados. Bueno, esos juegos por lo general traen no virus que te van a dañar el computador.
virus que van a usar tu computador para otros tipos de fines. ¿Sí sabían eso? Ajá, sí, mi queridísimo Patrox Master. Que por cierto, el Amigos y hay otro muy famoso, son crackers, pero ellos no distribuyen directamente lo que craquean. Los cogen intermediarios, les meten más cosas y luego los lanzan a la web. Y la gente lo descarga pensando que fue el Amigos. ¿Se acuerdan del Amigos? No, ¿saben quién es el Amigos? Que fue el Amigos el que en realidad lo distribuyó y no, ellos no distribuyen, ellos solamente craquean por diversión. Y luego intermediarios lo cogen, lo modifican y lo lanzan. Los Packers, exactamente, los famosos Packers. Oye, pero Varela sabe muchas cosas. Sí, huevón. Y ahí, uno sano termina infectando el computador de la casa sin saber que lo están usando para otras vainas. Incluso para minar bitcoins y chimbadas así. Y Default, al estar echando un vistazo a la hoja con todas las deudas de los estudiantes, vio que podía borrarlo todo. Y efectivamente lo borró. Envió los datos al directorio dev null, el equivalente informático a un agujero negro, y las deudas desaparecieron. ¡Ay, gonorrea! Ese man es mi héroe, huevón. Cuando lo hizo, se sintió como un héroe. Y que no. Papi, yo también me sentiría como un héroe. Y todos esos pobres estudiantes endeudados para poderse pagar la carrera. Y uno haberles quitado esa deuda. Cualquiera. Sintió el subidón de haber hecho algo ilegal. Es importante recalcar aquí que no hemos encontrado menciones a este incidente más allá de las declaraciones que él ha hecho o de lo que él subió a Twitter. Si la deuda fue realmente borrada o no, no se sabe, y a mí me sorprende mucho que no haya noticias del tema. Logró acceder a Skynet, un programa de la NSA. Sí, amigos, habéis oído. ¡Ay, gonorrea, como el de Terminator! Bien, la NSA tiene una Skynet. ¡No! O sea que es real. O sea que la película de Terminator no es más que una premonición del futuro. Exactamente igual que la de Terminator, aunque no funciona exactamente igual que en la peli. La de la NSA es un programa espía que recopila datos de forma masiva. También encontró una vulnerabilidad Zero Day en Facebook en la que podías introducir las veces que quisieras el numerito de 4 dígitos que te envían para recuperar la contraseña, y así resetear la contraseña y meterse en la cuenta de quien fuese. Eso le permitía conseguir sus datos personales y hacer lo que quisiera con ellos. Por ejemplo, Default dice que accedió a la cuenta de Seth Rogen, que consiguió su teléfono y lo llamó para decirle que le gustaban sus películas. También lo repitió con Cardi B, con Chief Keef y con otros famosos que le gustaban. Mirad, Default era un auténtico paranoico de la seguridad. Cada vez que se sentaba... Ay, mano, esa gonorrea era muy teso, huevón. No, ¿y qué me dicen de uno de los primeros fallos de seguridad que tuvo Facebook? En donde usted con el DevTools, para los que sean programadores sabrán de lo que estoy hablando, con el DevTools usted revisaba los keys que se guardaban en caché, como una especie de cookie, ¿sí? Y usted cogía y copiaba esa key y la podía meter en cualquier computador y resulta que accedía a la cuenta de Facebook que estaba abierta ahí en ese momentico. Haceme esa pues. ¿Ah? Hacer alguno de esos hackeos o a simplemente entrar en su ordenador, tenía que esperar media hora a que los discos duros se desencriptasen. Además, había quitado todas las antenas wifi que tenía para evitar conectarse por accidente a la red de su casa, y solo lo hacía a través de un servidor lejano al que además accedía protegido por Tor. No era un tipo fácil de pillar, y menos mal, porque estaba empezando a cabrear a bastante gente y gente importante. En aquella época había aparecido otro nombre famoso, Edward Snowden, que había revelado cómo la CIA espiaba a la población. En concreto había encontrado un programa llamado Prism especializado en recopilar datos personales. Resulta que la NSA recopilaba información de todo el mundo, solo que, como dijeron los propios directivos, era información latente y a la que solo accedían con aprobación legal. Es decir, que mientras no la necesitasen, en la práctica era como si no la tuvieran. A Default le molestó bastante. No, pues qué chimba. No es como, ay, la tenemos en una bodega, pero pues eso nadie lo ve. Si la necesitamos, vamos y la sacamos de la bodega, pero pues eso, esa bodega está ahí. Nadie revisa esa huevonada. Pero ahí están sus datos, sí. Descubrir esto, y con razón.
Con el programa PRISM, la NSA creó un sistema para recolectar información de empresas como Facebook o Google. Eso significaba perder automáticamente la privacidad de tu correo electrónico, tus redes sociales o incluso de tu almacenamiento en la nube. Evidentemente, si estos servicios son gratis, es que una trampa tiene que haber en algún lado. Y para eso tenemos la solución de Proton, el patrocinador de este vídeo. Imagina poder tener todos los servicios digitales que necesitas de forma profesional y sin sufrir ningún... Esto sí es una manera de meter una publicidad, hermano. Una vulneración de tu privacidad. Correos electrónicos cifrados, incluso con dominio propio, un servicio de almacenamiento en la nube cifrado de extremo a extremo, una VPN recomendada por expertos en ciberseguridad, el gestor de contraseñas ProtonPass, recomendada por mí, que ya os digo que una vez que empecéis a usarla y a aprovechar su extensión, su generación de alias, no hay vuelta atrás. También tiene un procesador de texto, un calendario y una billetera cripto. Todo esto por menos de 10 euros al mes. Sé que es una propuesta que va un poco a contracorriente porque estamos acostumbrados a que muchos de estos servicios sean gratis, pero ojo, bien saben nuestros abuelos que en esta vida nada es gratis. Y si tengo que pagar, prefiero saber cuál es. Y si es gratis, el producto es usted. Es el Bueno, por ahí hay gente que utiliza Proton. precio. O sea que si me sale campaña publicitaria con Proton, la tomo. ¿Podemos estar confiados de eso? ¿Sí? Personalmente creo que va siendo hora de darle una vuelta al ecosistema digital en el que vivimos. Sí, listo. Vulneraciones de privacidad, vigilancia masiva y espionaje. Así que os voy a dejar un enlace muy especial abajo para que echéis un vistazo en proton.me/SEO de Proton. Y ahora sí, continuamos. Harto de que vincularan todo lo que hacía Anonymous, Default decidió abandonar AnonSec. Después vio que en Twitter alguien había conseguido acceder al email de James Clapper, el director de Inteligencia Nacional. Ese alguien era Kraka, Kane Gamble, un chaval de 15 años que vivía en Colville y que, según él, solía estar siempre colocado y fumando de su cachimba. Kraka, tras haberse colado en el email de James Clapper, había redirigido las llamadas del director a un activista pro-palestino. Tenía los ideales claros, al igual que Default. No le gustaba que hubiese gente espiando a la población y consideraba que Estados Unidos era directamente responsable del conflicto en Palestina. En el Twitter de Crackers with Attitude se puede ver cómo apoyaban el movimiento Free Palestine. Rápidamente, Kraka y Default comenzaron a colaborar. Querían demostrarle a los miembros de alto rango de la sociedad que no tenían tanto poder como creían. Hicieron una lista con gente a la que les gustaría atacar y entre ellos estaba John Brennan, el director de la CIA en aquel momento. En junio de 2015, Kraka se hizo pasar por un empleado de Verizon, una operadora de telecomunicaciones, y por el propio Brennan. Así fue engañando a la gente hasta conseguir la información necesaria como para entrar en la cuenta de Verizon de Brennan y obtener detalles de su router, su dirección MAC, la dirección de su casa y su número de teléfono. Había sido demasiado sencillo. El propio Kraka dice... Pero eso es pura ingeniería social. Eso no fue hackeo por fuerza bruta. Eso es pura ingeniería social, ¿no? Una entrevista que Crackers with Attitude no era un grupo de hackers demasiado inteligente y de hecho en el documento de las observaciones de sentencia se dice que antes que hackers sería más correcto referirse a ellos como suplantadores. Pero bueno, con la información que tenía por el tema de la ingeniería social. Y eso mismo hizo Kraka. Llamó a un sorprendido Brennan que no entendía lo que estaba pasando. Kraka le dijo a Brennan que eran los de CWA y después lo vaciló pidiéndole $2 trillones. Brennan, como buen hombre serio de la CIA, no pilló la broma y contestó: ¿qué queréis de verdad? Y Kraka le dijo: queremos que la gente de Palestina sea libre y queremos que dejes de matar a gente inocente. Después colgó. Y empezaron a acosar a Brennan y a toda su familia. Los llamaban, les decían que hacían cosas horribles por todo el mundo, que moría la gente por su culpa, que Brennan debería dimitir. Más tarde se colaron en la cuenta de correo electrónico de su esposa, en su iCloud, y después le cambiaron las preguntas de seguridad del correo electrónico por Hacked, Hacker y V de Vendetta, quizá haciendo referencia a Anonymous. A la película. Y además cambiaron el correo de recuperación por uno que empezaba por MILF, en clara... alusión a la mujer de Brennan. También Kraka y Default entraron en la cuenta de correo del propio Brennan y vieron que, de manera bastante imprudente, el cabecilla de la CIA había estado enviando emails que contenían su dirección personal, los lugares en los que había vivido, estudiado, quiénes eran sus amigos, información de familiares, de su mujer, el registro médico y también información sensible sobre el conflicto en Afganistán e Irán, donde se hablaba de cómo Estados Unidos debería actuar en el conflicto cuando entrase el nuevo presidente. También encontraron un documento con planes futuros para hacer que la tortura como método de interrogación fuese legal.
Default y Kraka decidieron enviar toda esa información a Julian Assange, quien más tarde lo publicó en Wikileaks el 21 de octubre de 2015. Después filtraron 1.300 direcciones de correos electrónicos de la CIA y las pusieron en un Pastebin, una web que aloja texto y que puede ver todo el mundo. Hace unos días, Default publicó lo siguiente: acabé con la carrera de John Brennan. A partir de ahí, la CIA se puso más en serio, mejoró los sistemas de seguridad que tenía e hizo lo posible para esconder lo vergonzoso que resultaba que hubiesen entrado en el correo electrónico del mismísimo director de la CIA, una agencia que se supone que se dedica a recopilar y analizar información extranjera para mantener la seguridad del país. El siguiente en la lista fue Jake Johnson, el encargado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el DHS. Gracias a la información que consiguieron de Brennan, pudieron acceder a las cuentas de Jake Johnson con bastante facilidad. Una vez allí, Kraka empezó a acosar a Johnson y también a su esposa de manera muy parecida a como ya había hecho con Brennan. Entre otras cosas, Kraka consiguió fotos familiares que Johnson guardaba en Comcast y amenazó con publicarlas si no obedecían. Pedían, una vez más, que hiciesen algo con el conflicto en Palestina. Esta cuenta está bajo el control de la Seguridad Federal, alias FedSec. Filtraremos toda la información que hay de Jake Johnson en esta cuenta si el ejército de Estados Unidos no deja de matar a gente inocente en Irak, Afganistán, Egipto y Siria. Free Palestine. En una llamada de Skype pillaron a Kraka diciendo: el cabecilla de DHS es retrasado. Lo llamé y le dije que lo había humillado y aún no ha hecho una mierda con su cuenta de fotos. LOL, qué puta suerte. En septiembre de 2015, Kraka publicó una foto de la hija de Johnson y dijo que I would bang your daughter. Lo siguiente fue un hackeo a Mark Giuliano, subdirector del FBI. Bang your daughter es como que le voy a disparar, ¿cierto? Pues bang es la onomatopeya de un disparo. Ah, bien. Listo, bien, gracias. Con ataques de ingeniería social, primero tomaron el control del email de Mark y después se hicieron pasar por él para que la gente en la agencia del subdirector les diese información sensible. Pues bien, con esa información pudieron acceder al servidor LEAP del Law Enforcement Enterprise Portal, un servidor que tenía toda la información personal de todos los agentes del FBI de Estados Unidos, lo que incluía identidades de agentes encubiertos y que por algún motivo se podía acceder a través de internet. Obtuvieron 20.000 fichas con información. Uy, qué calor, gonorrea. Uy, pars. Eso sí es muy delicado. Personal de agentes del FBI. Otras 9.000 del DHS y más de 4.000 de agentes encubiertos. Default afirma que le dieron todo el contenido a Julian Assange, el de Wikileaks, pero aunque sí que hay cosas de lo demás, no hay nada publicado en la web sobre el LEAP. Lo que sí es cierto, en el FBI tuvieron a varios empleados durante unos cuantos meses trabajando en arreglar unas cuantas cosas en LEAP. Kraka y Default siguieron aprovechándose de la cuenta del subdirector Mark Giuliano y accedieron a JABS, un registro de todos los convictos de Estados Unidos. En palabras de Kraka, ese hackeo fue LOL, bro, ha sido la mejor infiltración de la historia. Tenía literalmente la información de todos los presos de Estados Unidos. También tenía todos los nombres de agentes del FBI, posición, ciudad y estado. Y siguieron avanzando en la lista. Acusaron a Amy Hess, una alta funcionaria del FBI, que ha asesorado a la Casa Blanca en temas de seguridad nacional. A Amy le cambiaron el contestador del móvil para que dijese "Let's hope this knows Spanish". Después, claro, más knows es saber, learn es aprender. Mala mía, muchas gracias. Le cambiaron el nombre de la tele por Amy Isadut. Kraka decía ser consciente de que habría consecuencias graves, que estaba molestando a quien no debía. Decía que probablemente lo torturarían en... Uy, parce, pero ese niño es muy atravesado, gonorrea, metiéndose con las meras mafias de las mafias y haciendo esas bromitas, ¿no? De pillarlo, y en alguna entrevista confesó que quería huir a Rusia y unirse a Edward Snowden. Default seguía muy paranoico con su OPSEC, pero ojo, como ya llevaban bastante tiempo colando... crack, papi, era el crackas. ¿Qué esperabas? En sitios, robando información sensible y cometiendo delitos, empezaban a sentirse invencibles. En una entrevista que dio más adelante, Default dijo que realmente creía que nunca iban a pillarlo, pero que más tarde entendió que daba igual lo bueno que fuera cubriendo sus rastros. Cuando te pones a molestar a la gente equivocada, no importa lo que hagas, acaban por encontrarte. El Default de 2016 aún estaba preocupado por su OPSEC. Sabía que la estaban liando de verdad, estaban entrando en bases de archivos muy secretas y tenía que andar con pies de plomo. Seguía con su sistema de cifrar los discos duros que le llevaban media hora, siempre tenía cuidado con las conexiones e intentaba no vincularse con nada, utilizaba la red Tor y accedía desde un servidor a distancia o usando una botnet.
Pero esas semanas había ido cayendo poco a poco en una rutina muy tóxica. Se levantaba, trabajaba, comía y a hackear hasta la madrugada. Se había aislado del mundo, no interactuaba con amigos ni le contaba a nadie lo que hacía. Simplemente estaba en su habitación y de vez Como tiene que ser, el visaje es el que termina matando a la gente, man. en cuando miraba un disco duro valiosísimo donde guardaba unos 1000 bitcoins que había ido acumulando desde... Ay, gonorrea, mano. Este marica prácticamente hackeaba era por convicción. O sea, no era como, ay, es que es un trabajo, no. Es que por lo general los hackers y los crackers lo hacen es por placer, como el placer de lograr romper algo, como de, marica, ustedes pusieron una pared y les voy a mostrar que soy capaz de saltar esa pared. Lo hacen porque les gusta. No es, "Ay, es que queremos sacar un montón de plata aquí, eso les importa un culo la plata, huevón. Simplemente como el reto, como el desafío. Ajá, es eso. Mano, 1000 bitcoins gonorrea. 2011 y que en aquel momento estaban valorados en unos 600.000 Bueno, dólares. Bueno, ok, no eran tan caros en ese. Bueno, sí, tenía mucha plata de todas maneras. Hueputa, donde ese man todavía tenga esa plata ahí. Que también era un cripto bro y llevaba ya bastante tiempo en el mundillo. Había conseguido los bitcoins gracias a la minería, a la compra temprana y sitios web de apuestas en los que tenía bots operando 24/7. Estaba mal y simplemente bajó la guardia. Una noche, Default se puso a jugar a la Xbox con un antiguo amigo. Un amigo con el que había compartido novia. A ver, os explico el chisme. La chica que Default estaba cortejando era la misma chica que había sido la novia de su amigo. Pero si estaban jugando a la Xbox tan tranquilos era porque el amigo le había dicho que no pasaba nada y que le daba permiso para estar con ella. Los dos amigos estaban borrachos y Default necesitaba dejar salir algo de lo que había estado haciendo. En algún No, jueputa. Ay, se va a llevar por el chorro, man. punto de la noche vieron una noticia del hackeo del director de la CIA. Default se sintió muy orgulloso y presumió de haber formado parte de él. Días más tarde, Default vio que había una furgoneta ¡Ah! ¡No! La típica camioneta de la Fiscalía de Estados Unidos, ¿verdad? Del FBI, bitches. negra que le dio muy mala espina. Decidió ignorarla. Llegó a casa como de costumbre, desencriptó su ordenador. Mientras tanto se preparó algo de comer y entonces ni llamaron a la puerta. El FBI entró directamente, lo inmovilizó y le dijo que no hiciese nada. Default se quedó viendo cómo copiaban toda la información de su disco duro. No podía ni probar a desenchufar el ordenador, lo que habría encriptado todo y quizás lo hubiese salvado. Simplemente esperó. Y vio como, además, le requisaban el disco duro donde guardaba sus bitcoins. ¡No! Sus 1000 bitcoins, sus 600.000 dólares. Y después se desmayó. Más tarde sabría que algo de rencor le guardaba a su amigo porque efectivamente le había traicionado. ¡Ay, qué gonorrea, mano! Ese parcero, ¿cómo va a hacer eso, huevón? Y se estaban jugando Xbox juntos. No, ya uno no puede confiar en nadie. Y todo porque ese marica le estaba cayendo la pollita, huevón. Viendo que le dio permiso. Si tanto le molestaba, ¿por qué no le dijo, papi, ¿sabe qué? Usted es mi parcero y yo me siento muy incómodo con que usted esté saliendo con mi exnovia, huevón, a lo bien. Me siento muy incómodo. ¿Para qué se pone entonces a decirle, no, papi, hágale que no hay lío? No, qué hijo de puta, mano. A Kraka también lo pillaron. Entraron en su casa en Colville, le confiscaron todos los dispositivos electrónicos que tenía y se lo llevaron. Como era menor de edad, recordad que tenía 16 años, lo sentenciaron a 2 años de cárcel en un centro juvenil. Default, por otro lado... Pero ese man tenía igual sale, o sea, 2 años de cárcel, pero ese marica sale, igual lo cogen las agencias, papi, venga para acá. 24 años. Su sentencia fue mucho peor. 5 años de cárcel en una prisión federal y tuvo que pagar 145.000 dólares por los daños causados. Pero claro, Y no tenía los bitcoins. esos 1000 bitcoins que tenía se los habían incautado ¡Ay, no! y probablemente estaban olvidados en algún almacén del FBI. Incluso en la cárcel, Default continuó quejándose de las injusticias que veía. Así, con un móvil que consiguió, grabó la situación en la cárcel y las medidas tan pobres que tenían frente al COVID. Después le dio ese teléfono a un reportero, y bueno, las consecuencias fueron terribles. Los servicios de investigación de la cárcel lo identificaron y lo movieron a una unidad de aislamiento donde no salía para absolutamente nada, pero nada. En otras cárceles suelen dejar salir a los prisioneros 2 horas al día, incluso a los de unidades especiales. Pero a él lo tuvieron un año entero allí encerrado, solo y aislado de todo el mundo.
no salía para nada. ¡Y gonorrea! Cuando Kraka y Default Ese es el propio ese sí es el verdadero retiro espiritual. ¿Cómo es que se llama de lo que nos habló este parcero del Daniel? ¿Quién lo recuerda? Ese retiro espiritual al que él fue por allá en Nepal. El Vipassana. El Vipassana. Ese sí es el verdadero Vipassana, huevón. salieron de la cárcel, les prohibieron acceder a internet libremente durante un tiempo. A Kraka 2 años y a Default 3. Kraka ha mantenido un perfil más reservado, pero Default ha dado entrevistas y actualmente vive gracias a lo que aprendió en la cárcel. Porque allí Default se puso como el conde de Montecristo, se leyó más de 1000 libros, aprendió sobre la importancia de tener una buena moral gracias a una banda de italianos y además se juntó con la gente del New York Stock Exchange, que le enseñaron las técnicas y entresijos del mercado hasta que se volvió un trader que operaba desde la propia cárcel con un móvil que mantenía en secreto. Se puso mamadísimo y al salir de allí... Marica, se parece mucho a Christian Bale cuando hizo la película de Batman, ¿no? ¿Es cierto que sí? Hasta en el rostro gonorrea, ve. Transformado, subió a Twitter un vídeo diciéndole a la gente que nunca se rindiese. No recuperó sus 1000 bitcoins, pero hace poco dio una charla sobre cómo llegó a ser millonario otra vez. En Twitter se dedica a fanfarronear sobre lo que hizo, sobre los hackeos en los que participó, a advertir a la gente de que no es buena idea jugársela, a presumir de su setup de trader que pasó de eso a esto, de su vida de millonario y... ¡Puta! ¡Ay, gonorrea! El setup de inciso. Presumir de su setup de trader que pasó de eso a esto. El setup que todavía no tengo, pero que podríamos. De su vida de millonario y de los cientos de miles de dólares que gana en un solo día gracias al grupo de traders con el que está. Pero no todo es fardar, también sube memes. Quienes también tienen cierto gusto por los memes son los hackers norcoreanos del grupo Lazarus, aunque en este caso no los suben a Twitter, se los envían directamente al FBI. ¿Cómo así? Esa gente de Lazarus. Lazarus no eran los del el software este de hackeo que adquirió Colombia comprándole a Israel. ¿O me equivoco? ¿O estoy confundido? Ah, no, es Pegasus. Nada, es Pegasus. Tienen toda la razón, es Pegasus. Sí. Es Pegasus. Bien. Lazarus actúa bajo los órdenes del gobierno de... Vení, o sea que al fin y al cabo, ¿ustedes se acuerdan de ese hacker que llevó una vez Huescola a la casa de él? Un mono morenito. O sea que ese man al fin y al cabo, ¿qué? ¿Fue puro humo o qué? Porque él dijo que iba... Pino, sí. ¿Ese man qué? ¿Eso fue puro humo entonces? ¿Puro scam? José Pino es una cabra muñe. Ah, ok. Lazarus fue el que hizo el robo más grande de toda la historia. Me están diciendo que no, que el mal no es humo. Pero lo que él hizo en la casa de Westcol sí fue puro humo. Nosotros aquí, yo aquí les dije que el comportamiento de esa aplicación estaba muy extraña, que eso no parece que se estuviera conectando con absolutamente nada. Búscatelo del grupo Lazarus, no. Es que así es como Lord Draug nos lleva al otro video. ¿Quieren que lo veamos? Ha creado uno de los virus informáticos más devastadores de la historia. Ha llevado a cabo el mayor robo jamás registrado y utiliza los fondos que roba para financiar parte del programa nuclear del país. Si quieres conocer una de las historias de hackers más impactantes de la historia, haz clic en la imagen y recuerda que tienes un... ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen, señor CEO de Proton? ¿Estás viendo que acá hay una imagen o te la hackearon? ¿O es que te la hackeó también el grupo Lazarus? ¿Ah?